para quién o para qué, qué se va a hacer, aunque al revés, ¿no? Y, dónde, y eventualmente el tiempo. Después de eso hemos hablado del objetivo general, que tiene que tener correspondencia con ese título, y los objetivos específicos que tienen que tener obviamente correspondencia con el objetivo general. O sea, sirven para hacer que el objetivo general se cumpla. Y el objetivo general que hace que lo que hemos delimitado en el título no se cumpla, sino se desarrolle dentro de todo el documento. Entonces, luego hemos hablado de la justificación y finalmente habíamos hablado de la evaluación una vez que se cumpla. Y aquí hemos visto algunos elementos claves para evaluar. Hemos hablado de los indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia y los operativos. Ya, todo esto nos ha mostrado un pantallazo de lo que es un proyecto. Nos ha hecho navegar casi velozmente por todo el proyecto. Y hemos hablado tangencialmente de lo que son las herramientas. Hemos hablado de que para esto hay un método, hay métodos, hemos dicho técnicas, también hemos señalado que hay herramientas. Y una de esas, una bien pequeñita, hemos utilizado para establecer el título. Y ahí de esa forma, solamente con 3 preguntas ya tenemos el título. Y hay otras herramientas así que nos permiten desarrollar de manera fácil el proyecto. Hemos empezado todo hablando de lo que era el diagnóstico. Hemos hablado de los problemas y que había que buscarle solución. Y hemos hablado también que se plantean algunas soluciones y se las va sistematizando, todo eso. Y a partir del diagnóstico y de cómo podríamos solucionar esos problemas, hemos avanzado en todo el proyecto. Cuando hemos hablado tanto de métodos, técnicas, herramientas, no hemos hecho énfasis a nada. Y ahora eso es lo que vamos a ver. Y el primer punto que vamos a ver son las herramientas que sirven para elaborar un diagnóstico. En muchos medios, inclusive en la universidad, nos dicen que para elaborar un diagnóstico hay que hacer una encuesta. Está bien, se debe hacer una encuesta. Hay que hacer una encuesta, hay que sacar los datos, hay que hacer entrevistas y también se debe hacer el árbol de problemas y se debe, o sea, un montón de ideas que en la vida real sí funcionan, no digo que no funcionan, pero no hay una fundamentación teórica y una fundamentación metodológica en esto. Si bien se utilizan técnicas y herramientas, sí es parte de una metodología, ¿no? Pero no hay un sustento ni una secuencia, o por lo menos para justificar que se ha trabajado de manera sistemática, técnica, no tenemos, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles ahora un conjunto de técnicas, no son métodos, son técnicas para elaborar los diagnósticos. Y todo lo que hemos avanzado, hemos visto, les decía, ese pantallazo de ese panorama que es el desarrollo de la elaboración de un proyecto. En cada espacio que hemos ido poniendo, podemos ir rellenando con todo lo que vamos a avanzar ahora. Entonces, sabemos que el diagnóstico es la valoración, la evaluación de la situación actual. Y en función a ello vamos a establecer las soluciones.
Eso prácticamente con los ojos cerrados podemos decir lo que es. Pero no es tan sencillo cuando hablamos académicamente, ya en el campo de la gestión de administración, en la gestión de proyectos y todo esto. El iniciar un proyecto va a requerir una de estas técnicas. Entonces empezaremos. Vamos a hablar de 10 técnicas. Imagínense si nosotros solo conocíamos, yo me acuerdo que también en la universidad, cuando era estudiante, a mí me enseñaron el árbol de problemas y listo. Y así se identificaban los problemas y las soluciones. Estaba bien, me ha servido de mucho, pero cuando estaba en la reunión de trabajo y de pronto me hablaban de la técnica 635, yo seguramente miraba con cara de, ¿qué es eso, no? Eh, y, y no, era incompleto. Entonces, por mi cuenta he empezado a estudiar, he pasado eh, mis viejos libros de economía y todo eso encontrado. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles a ustedes, que si bien con algunos se van a encariñar y algunos van a aplicar, eh, está bien, es correcto, casi todos tienen esa similitud. El primero es la técnica de informadores clave. Se llama así esta técnica porque cómo trabaja. Es una técnica bien interesante. Como les decía, este nombre es así y se lo conoce así. Si quieren más información, lo pueden googlear. De todas maneras, dentro de los libros que tengo que ponerles está este. Bueno, los informadores claves son aquellas personas que nos pueden dar una retroalimentación de lo que está pasando en pondremos nuestro caso para que nos ubiquemos, ya luego ampliamos, en una unidad de información. Si ustedes son directores o encargados de biblioteca, entonces, ¿a quién van a pedir información? Si tienen un bibliotecario o un asistente de biblioteca que está trabajando en el área de catalogación o de sistematización, entonces ese será, o si son más, esos serán sus informadores claves. Lo que no quiere decir el levantar datos a manera de humor o levantar datos a manera de qué está pasando, porque has visto que está llegando tarde, me vas a avisar. O sea, no en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de que nosotros elaboraríamos, o sea, los encargados de la biblioteca se elaborarían un cuestionario y se le plantea un cuestionario que puede ser estructurado o no estructurado. ¿Qué quiero decir con un cuestionario para una entrevista, me refiero? ¿Qué quiero decir con estructurado? O sea, hago el formulario con unas 5 o 6 después las preguntas, perdón, que yo considere necesarias para evaluar. Y hago las preguntas, pero las preguntas no van a ser solamente cuál es tu horario de trabajo, cuántos libros cataloga, etcétera, ¿no? Sino van a ser apreciaciones cuantitativas y cualitativas. Si hablamos de esas apreciaciones cuantitativas, podremos preguntarle, por ejemplo, eh, en el área de infraestructura, ya el espacio que se le ha asignado eh, considera que el espacio que se le ha asignado es eh, frío, caliente, ventilado, no sé, húmedo y seco, digamos. Entonces nosotros ponemos esas 5 opciones, o sea, los, los estructuramos. Lo estructuramos de tal manera que la persona que vaya a contestar nuestras preguntas no se vaya por la tangente y diga, le cuento que se escucha un ruido cuando caminan arriba hasta lo que se cae el bolígrafo molesta y eso nos, o sea, no, que no sea una charla ni un diálogo, ¿no? Sino que sea una entrevista muy bien estructurada y que siga un patrón de preguntas. Y las otras, las semiestructuradas, puede ser como decía hace un momento, ¿no? Le preguntamos qué opina, ¿es el ambiente el adecuado para la catalogación o para efectuar la catalogación? ¿Le molesta el ruido? Ya. Y nosotros dejamos que nos cuenten esos otros aspectos, ¿no? Se escuchan los bocinazos,
se escucha que alguien está ofreciendo salteñas allá arriba, o sea, de cualquier otro comentario así muy, muy doméstico, digamos, ya podemos permitir, y sí, esa era la causa del problema. Entonces, ese sería el semiestructurado, preguntas elaboradas, pero que se abren un poco más para recibir toda la retroalimentación de nuestros informadores clave. No informantes, informadores, perdón. Eh, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero, definir qué es lo que se quiere conocer con la entrevista. Ya habíamos dicho en el ejemplo que quiero saber cómo está marchando catalogación, por qué hay una montaña, una pila de libros que nunca acaba, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ahí ya observo yo eh, el problema y voy a buscar la solución. Entonces elaboro un pequeño cuestionario, además a modo de darle formalidad, eh, el, el formalidad y seriedad el momento de acceder a la persona que nos va a brindar la información, ya que no se convierte, como les decía, en un diálogo que más parece chisme que diálogo, en casos bien extremos, ¿no? Entonces elaboramos el cuestionario y organizamos la entrevista. ¿Cómo organizamos la entrevista? Si en mi biblioteca tengo 5 catalogadores, voy a agendar con cada uno de ellos y le solicitaré o le pediré que pase por mi oficina o iré yo ahí mismo a tomarle la entrevista y le asigno hora y lugar. Eh, de esa forma organizamos. O sea, este tratamiento tiene su lado formal. Ya. Si tengo los nueve catalogadores, quizás no sea necesario entrevistar a todos. Y hago una selección. De esos catalogadores no voy a decir, voy a entrevistar solo a los hombres o solo a las mujeres. Lo haría así si mi definición de problemas o la observación que he tenido tenga algo que ver con bibliotecarios o con bibliotecarias. Sino, de lo contrario, eh, podría escoger cualquiera entre. Ahora, otro aspecto, tampoco es muy recomendable señalar, decir, voy a escoger a Juan Pedro y Teresa porque son los más antiguos y ellos conocen bien. ¿Ya? También es un grave error, porque al ser más antiguos eh, están ya muy, muy apegados a la rutina y tal vez un cambio más bien los sacude negativamente y pueden tener una respuesta negativa, ¿no? Un poco favorable. Eh, ya saben que las personas que están mucho más tiempo en un lugar y son sobre todo un poco más mayores, son resistentes al cambio. O por otro lado, han creado una memoria muscular tan sólida, digamos, que no quieren salir de la zona de confort. Entonces, si seleccionamos solo a las personas, a los funcionarios más antiguos, porque pensamos que tienen la experticia en el tema o tienen mayor conocimiento, entonces puede ser un error. Pueden seleccionar tanto a esas personas como a los jóvenes, quienes han venido con ideas frescas. Eh, Muchos vienen con ganas de hacer innovaciones, entonces hay que referirnos de esa forma. Seleccionar los informadores clave, precisamente porque esto lo dice, ¿no? Clave. Se convierten en elemento clave, informadores clave para recabar información. Bueno, se solicita la participación, se realiza la entrevista y toda entrevista y todo con los datos, perdón, estoy tartamudeando hoy día. Los datos obtenidos de la entrevista tienen que ser sistematizados. ¿Qué quiere decir sistematizar? Ordenar, clasificar, agrupar y buscarle características comunes. En función a eso, podemos identificar de manera más fácil
¿Qué es lo que está fallando? Supongamos, sigamos con el ejemplo de catalogación. ¿Qué había estado fallando? No sé, el sistema con el que estaban usando era muy lento. O, eh, y había que cambiarlo, había que renovarlo. Si lo estaban haciendo en línea, de pronto se les colgaba todo. Y establecemos todos esos problemas. Uno va a decir, ah, se me colgaba la computadora, otro dirá, se me ha hecho muy lento. Entonces, todos esos elementos los vamos agrupando en características técnicas o problemas técnicos o problemas de conexión a Internet. Otros dirán no, que la luz es muy tenue, no puedo trabajar. Eh, Tal vez un segundo dirá que el sonido de la calle es terrible, no me deja concentrar. O tal vez uno dirá que es tan fuerte la humedad y el frío que no podemos trabajar. Ese tipo de problemas los podemos clasificar en infraestructura. Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos de la entrevista, nosotros los sistematizamos de esa forma. O sea, los agrupamos por las características que tiene cada respuesta. Y va a ser más fácil dar solución a los grupos, a los grupos, a esos caracteres similares al que se ha encontrado, que dar solución a cada elemento. Entonces, de esa forma sistematizamos la entrevista y además nos sirve para, para interactuar con oficinas relacionadas o interrelacionadas. Si el problema es de infraestructura, yo como encargada de biblioteca o ustedes como directores de biblioteca no van a poder solucionarlo. Imposible, no vamos a estar abriendo ventanas o sellando puertas, no es nuestra función. Entonces tendremos que coordinar con la oficina de servicios generales, de administración, lo que corresponda. Si es bueno, a quien, como siempre les digo, hay que actuar bajo el paraguas de la institución madre, entonces pedimos un apoyo. ¿Y qué se hace luego de sistematizar? Identificamos 2 o 3 problemas prioritarios. O sea, ¿en función a qué? Uno puede ser a los recursos que tengo dinero, puedo solucionarlo, todavía me queda mi presupuesto, o tengo personal, entonces esto puedo solucionarlo en función a mis recursos. Puedo priorizarlos, o puedo priorizarlos porque realmente demandan. Digamos, estoy haciendo un proyecto de valoración y expurgo en un archivo y necesito liberar espacios porque ya se me está, prácticamente ya no podemos caminar por el archivo. Entonces, en esos casos, priorizo en función a la necesidad de espacios libres. Y así sucesivamente podemos, o quizás la dotación eh, solicitar la dotación o el equipamiento con computadoras nuevas, etc. Y siempre se debe hacer un informe final, porque hay personas involucradas y hay que informar. Entonces, esa es una de las técnicas de informadores claves. ¿Alguien ya había oído hablar de esto? Bueno, iremos viendo. La otra, esta técnica o método Delphi eh, también se utiliza en estadística y sirve para hacer encuestas. Tiene una técnica para levantar datos bien interesante. Y también sirve para identificar problemas. Ay, ¿qué pasó acá? Ahora sí. Sirve también para identificar problemas, pero de otra forma. A ver. Eh, Tiene sus características especiales. Una de esas características es que todas las respuestas son anónimas. También se la levanta dentro de una institución. Ya nuevamente pensemos en la biblioteca. Y lanzamos el cuestionario. Este puede ser estructurado, tiene que haber 2 cuestionarios. Ya empezamos con el primer
por el cuestionario inicial y lo aplicamos. Podemos aplicarlo en equipo, pero no, o grupo de trabajo, pero no lo hacemos de manera simultánea ni en el mismo lugar. Eh, lo hacemos, eh, lo podemos hacer enviándoles, digamos, de forma digital, de tal forma que unos con otros no observen qué está llenando el otro. Entre el grupo de trabajo, tiene que ser las respuestas, el cuestionario, todo esto tiene que ser anónimo. Sin embargo, quien está levantando los datos, porque se supone que no son denuncias, no son quejas, sino es una investigación, entre comillas, de lo que está funcionando bien o está funcionando mal dentro de una oficina. Entonces, quien levanta los datos tiene que saber. Este método, algunos le llaman método y otros le llaman técnica. Ustedes, si revisan bibliografía, van a encontrar como método o como técnica. Y ha sido creado por la Rand Corporation. Y la Rand Corporation por Fusbel y Foster. Ya, esto como referencia les digo. Ya, y ellos han establecido las premisas de este método. Vean, acá, al igual que el anterior, se define el problema a considerar. O sea, tiene que haber ya una observación previa y para confirmarlo. Entonces, en este caso, seleccionan los expertos. En el anterior se seleccionaban las personas que podían darnos información clave. En esto se seleccionan expertos y se les aplica un cuestionario inicial estructurado. Determinar los aspectos concretos y valores. A valorar, perdón, a valorar. Ya. Entonces, en el cuestionario, nosotros ponemos qué aspectos estamos, eh, sobre qué aspectos estamos preocupados. Si en el anterior caso nosotros les dábamos un cuestionario y les decíamos cuál cree que es la causa del problema, o sea, en la entrevista, más que cuestionario en la entrevista, preguntábamos y dejábamos un poco abierta la respuesta. En el método Delfino, planteamos los métodos, los problemas que tienen que valorar. Preguntaré directamente, o sea, ¿qué opinan de la infraestructura? ¿Cómo califican el tema de ventilación, el tema de iluminación, etcétera? O si tiene problemas con estos factores, iluminación, ventilación, no sé, frío, calor, etcétera, humedad, etcétera. Entonces, las preguntas van directas. Ya no dejo que el informante me defina un montón de cosas, ¿no? Lo voy a acercar un poco. Y con estos valores que he conseguido con esta primera encuesta, elaboro una encuesta definitiva. O sea, y sí he establecido que el problema de infraestructura era el meollo del problema. Entonces, ya indagaré un poco más con mi cuestionario definitivo y le preguntaré más cosas específicas, ¿no? A cuántos grados llega la temperatura, o si es que han medido, si ha visto daños no sé, en las paredes, o sea, cosas más concretas respecto a lo que hemos encontrado con el primer cuestionario, que eran los problemas. Y si es el análisis estadístico de los resultados y información del resultado solicitando justificación de las desviaciones extremas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hemos hecho el análisis estadístico, solicitamos o pedimos o indagamos por qué ciertos aspectos o ciertos problemas están sobrepasando, digamos, los límites de la normalidad, por mucho. Y esto se hace, se repite
paso 5, 6, 7, hasta que los problemas vayan desapareciendo. Este método se aplica igual para la elaboración. Todos los que les estoy mostrando, o les voy a mostrar, son aplicables para la elaboración de proyectos. Porque todo problema siempre y tentativa de solución o propuesta de solución es prácticamente un proyecto. Salvo cosas muy puntuales, ¿no? Entonces, ese es el segundo método. Vamos a ver el otro, que es bastante interesante, y es el que se denomina técnica o método grupal de grupo nominal. También lo van a encontrar como NGM, Nominal Group Method, o sea, es en inglés la sigla, ¿no? Este ha sido diseñado por Klein, McCormack y Marska. Aquí están los tres autores. Es bastante antiguo. Hay métodos súper antiguos, como vamos a verlo, el último o el penúltimo, que han sido diseñados igual el siglo pasado, pero tienen variantes a la fecha, han sido actualizados, han sido reformulados, pero la esencia misma de esa técnica se mantiene. Entonces, este es el método del grupo nominal, diseñado por estos tres profesionales, y nos dice que esta técnica es obviamente de grupo, ya que habla de grupo nominal, pero la reflexión es individual. Y los problemas identificados se los ordena por orden de importancia. Y quién dice qué es importante y qué no, eso sí se lo hace en un grupo. Entonces, vemos acá. Tenemos dos fases, que es la fase 1, la de reflexión personal, donde les decía, ¿no? Individualmente cada uno hace un autoanálisis de qué pasa con su trabajo y su relación con el entorno, con los demás. Y luego esa reflexión se convierte en colectiva. El procedimiento. Nuevamente, por tercera vez vemos la coincidencia, ¿no? El moderador, que puede ser contratado, como les había comentado hace 3 clases o 2 clases, que se contrata el moderador en muchos casos, que son personas especializadas en este tipo de métodos y ellos saben conducir los grupos. O de lo contrario, alguien del personal mismo de la empresa, de la unidad de información, puede ser capacitado y puede moderar o llevar adelante, dirigir un trabajo con este método. Aquí nuevamente se selecciona de los participantes que sean capaces y aporten soluciones. En este caso, sí conviene seleccionar a personal que conozca y que tenga una buena trayectoria, pero no trayectoria dentro de 35 años en la oficina, sino que tenga una buena trayectoria en el sentido de haber realizado aportes, haber solucionado problemas anteriores o crear sinergias dentro del grupo, con todas o con muchas cualidades profesionales. Se seleccionan esas personas. Vamos a otra vez suponer que estamos en la biblioteca y escogemos a esas personas. Digamos que es una biblioteca grande donde trabajan unas 30 personas, entonces yo seleccionaré a unas 7, 8 funcionarios que realmente pueden aportar. Conformo el grupo y hay una preparación logística con fichas, papel, mesa. Se hace la convocatoria de la sesión de trabajo. En primera instancia, cada uno escribe en las fichas los problemas que ha encontrado y motivos, todo lo que puede encontrar relacionado. Cuando ya se trabaja en grupo, es el periodo de discusión. Entra en un periodo de discusión en función a lo que cada uno está
cada uno había escrito en su hojita. Se lo discute y se escogen las respuestas eligiendo las más importantes. ¿Cómo eligen las más importantes? Ahí se crea una valoración. Ya se puede hacer una escala del 1 al 5 en el que se determine, ¿no? Qué tan, si es importante, menos importante, que puede ser postergado, o sea, ya con algunas características que son importantes para la unidad de información, en nuestro caso, eh, ya establecemos una escala. Nosotros mismos damos una escala y en función a ello se va a calificar cada una de las respuestas, o sea, las respuestas a la resolución al problema que se ha identificado. Y finalmente se ordenan los problemas, las soluciones. Aquí algo se me ha salido. Es, y, y, bueno, va a ir a un informe final y se pondrá esto, se lo ordenará y se emitirá un informe ya para solicitar la elaboración de quizás de un proyecto o uno mismo elaborará y de esa forma se pide el apoyo que es necesario para eh, llevar a cabo todas las soluciones que se han planteado. Esa es la tercera técnica, que se llama método del grupo nominal. Hay más técnicas. Esta anterior que les decía ya se utilizan he visto que se utiliza hartísimo en el país. Tienen algunas variantes, como les comentaba el otro día. Sí tienen variantes, pero lo importante es que sí se ve que ya se lo utiliza. Otra técnica de esas para la identificación de problemas es la técnica de embalse de ideas. ¿Ya? También se llama, o sea, ese es su nombre, embalse de ideas, y ha sido desarrollado por el Petele Institute. Y recibe también el nombre, este es bien interesante, esto se utiliza bastante, este es el pool de ideas o el think tank. Normalmente cuando se encuentra un problema, se escoge a los más, entre comillas, capos y se conforma el think tank, o sea, el pool de ideas. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esta técnica de embalse de ideas consta de 3 fases. La primera, el moderador expone el problema y los participantes escriben 4 ideas sobre el mismo y se depositan en la mesa. Y a partir de eso viene un procedimiento. No pondremos fácil, pondremos procedimiento. Ya, entonces, ya los participantes han puesto 4 ideas, unas notitas sobre la mesa, y el moderador expone el problema y los participantes escriben ideas y las depositan en la mesa. Normalmente, ¿cómo se hace esto? Se hace ¿cómo se llama esto? Ya, digamos un pizarrón. ¿Cómo se llama esto? Bueno, digamos el pizarrón o el porta, las hojas láminas, papel sábana, portapliegos, los pliegos de sábana. Entonces, en esos portapapel, no recuerdo cómo se llama realmente, se utiliza esto para colocar o en una pizarra finalmente, cada una de las preguntas que vienen en el papel se los pega y ahí van los participantes escribiendo más ideas. Y las ideas las depositan en la mesa. Tú escribes tu idea, digamos, hay problemas de que la base de datos que estamos utilizando o el programa que estamos utilizando ya no abastece, se satura, se cuelga, etc. Entonces podemos ir escribiendo. De pronto uno escribe diciendo cambiar
a otro sistema. O de lo contrario, pedir al departamento de tecnología que hagan una revisión. Otro dirá sacar un backup. Otro dirá comprar, lo que falla son los equipos, no el software. Entonces, vean, cada uno escribe las ideas, las nuevas ideas, en función a lo que salió en la primera ronda de notitas. Y así se van agrupando, pero hay una participación y una creación de sinergias tremenda, ¿no? Todos participan. También se asignan puntuaciones a las ideas y se las jerarquizan. Y se las jerarquizan ya no prioridades en función a los recursos que tenemos, sino en función a la puntuación que se da. Acá ya no tiene que ver si tenemos más dinero, menos dinero, si tenemos tiempo, si tenemos personal. Ahí en este embalse de ideas, los problemas se los solucionan porque se los solucionan. No hay marcha atrás. Y eso es importante, ¿no? Porque si son problemas que estamos encontrando es precisamente porque se quiere solución, no porque se quiere postergación. Entonces, bueno, se han generado un gran número de ideas y se los prioriza y para que sean fácilmente aplicables. O sea, se los prioriza por orden de importancia en función a la puntuación que se le ha dado. Esta técnica no debe durar más de 45 y 50 minutos. Son técnicas bien ejecutivas porque alargar este tiempo lo que hace es que se entre en debate, se entre en discusión o se vayan desviando los problemas centrales, los problemas con mayor eh, importancia en jerarquía, se vayan disolviendo porque se meten más problemas, otros temas, etc. Entonces, eh, la, la idea de esta técnica del embalse de ideas es agilizar y en este tiempo encontrar las soluciones. Posterior a esto, el equipo, la comisión, el equipo, digamos, del think tank, designará uno o dos personas que lo vayan a sistematizar, o sea, que vayan a organizar todo esto. Ya es trabajo de escritorio en el que van a elaborar y entregarán el informe y harán la propuesta de un proyecto o solicitarán que alguien desarrolle un proyecto dirigido a lo que se ha encontrado ahí. Esa es la otra técnica de embalse de ideas. Después viene muchas otras más. La técnica del brainwriting, que no es precisamente la del brainstorming. La del brainstorming lo han debido, inclusive han debido trabajar con este. Este es el brainwriting, o sea, lluvia de ideas, en este caso sería ideas escritas. Escribiendo ideas escritas, escribiendo ideas. Entonces, es diferente al anterior, al embalse de ideas, en que el coordinador formula las ideas de partida sobre los problemas y las soluciones posibles que se han encontrado hasta ese momento. Acá acá vemos que ya no solo se había identificado el problema y se lo lanza como en las 4 técnicas anteriores. Se identifica y se pide que charlen o que hablen sobre eso para ver soluciones. Acá se da un paso más. Se formula el problema como punto de partida y se lanzan algunas soluciones. Comienza ahí y se trabaja también en grupo y cada participante escribe sus opiniones de forma individual hasta vaciar todas sus ideas. En el brainstorming es diferente, ¿no es cierto? Entonces, en el brainwriting es diferente, o sea, escriben todas las ideas posibles y se le va pasando al coordinador. El coordinador agarra mi cartoncito, mi tarjetita y se la va a dar a otro colega. El otro leerá y
propondrán nuevas ideas, las ideas que se le ocurren en función a lo que yo he planteado. Y así sigue el proceso, y cuando todos han acabado, ya ha habido un intercambio de tarjetas, aumentar ideas, etc. Se procede como en la técnica del grupo nominal que hemos visto anteriormente, creo que era el segundo, o el primero. Ya, en esa parte se hace exactamente lo mismo, se discute entre todos cada idea y se lo van clasificando por orden de importancia. Entonces tiene mucho que ver con la diferencia de, acá veíamos perdón, era el nominal, ¿no? Grupo nominal, igual había un periodo de discusión, se seleccionaban las respuestas y se tomaban en cuenta las más importantes y se ordenaban por la puntuación. Entonces, este método del brainwriting tiene esa similitud con la técnica del grupo nominal. Vean cómo van variando, hay diferencia entre uno y otro, parecerían mínimas, pero cuando hablamos de la técnica y de los resultados sí puede haber diferencia. Este es el que hace rato les decía, la técnica del 6-3-5. ¿Alguien ha trabajado con esta técnica? La técnica del 6-3-5 ha sido creada por Warfield. Y si lo googlean así, quieren enterarse más, lo pueden anotar tal cual. Esta técnica es considerada la más sencilla, la más simple, fácil de controlar. Incluso que la técnica de tormenta de ideas, o el brainstorming. Es bien bonita, bien interesante, porque son seis personas, tres ideas, y cinco minutos. Esa es la técnica de trabajo. Se designan, se trabaja con 6 personas, se reúnen en torno a una mesa, empiezan a generar ideas sobre un tema, un problema, pero nuevamente el tema ya está por lo menos visualizado, y ahora con estas técnicas de identificación o de análisis ya lo vamos a identificar con mayor claridad. Y de igual forma se trabaja con una hoja en blanco y cada quien va vaciando sus ideas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, al vaciar sus ideas estamos hablando de 3 ideas. Tiene que hacerlo de modo conciso y breve, ya que solo dispone de 5 minutos. En esos 5 minutos tiene que escribir las ideas, y una vez transcurrido ese tiempo, cada uno pasa su hoja al compañero del lado y se repite el proceso hasta terminar toda la vuelta. Igual se hace una valoración, se da un puntaje a cada uno de las ideas, se las comenta, se las discute y se las clasifica, y ya se tiene elaborados los problemas. En función de eso se elaborarán los objetivos, etcétera, o se pedirá que venga un proyectista. Esta técnica es bien bonita, es bien ágil, sumamente ágil para los que no dan muchas vueltas al asunto. Esto también es bien interesante, y con seguridad está, si no con el nombre, pero con esta característica, la han debido utilizar. Se llama la técnica del cuaderno colectivo. Esta técnica ha sido creada, se me dio la J acá, por John Heifel, no sé cómo se lee. Ya, este es el creador de esa técnica. ¿Qué hace esta técnica? Consulta a personas geográficamente distantes. Esa es la ventaja, que una biblioteca tiene sucursales
o de lo contrario se está trabajando en una red de bibliotecas que están ubicadas geográficamente en en el interior o exterior del país. Eh, para ello es conveniente esto. Bueno, se construye el grupo y se le plantea el problema, o por lo menos lo que se ha visualizado como problema. Y a cada miembro del grupo se le proporciona un bloque de hojas que contiene. Durante un mes, cambiaré este procedimiento. Durante un mes, cada integrante del grupo debe escribir en el cuaderno como mínimo una idea al día o cada día referida a la solución del problema. Como nos han planteado el problema, el coordinador nos ha dicho, nos ha ya puesto en conocimiento cuál era el problema, entonces con el blog nosotros cada día escribimos la idea para solucionar ese problema. El, como acá dice, no sé, se quiere una autodisciplina. O sea, la idea es no olvidar e ir formulando respuestas a ese problema. Ya, esto es bien interesante porque tiene mucho de reflejo de la personalidad en el momento. O sea, cómo puede ir cambiando la persona en ese mes. Y eso es lo que ayuda precisamente a la solución de problemas. Puede ser que de acuerdo al estado de ánimo, al estado inclusive del tiempo o a la situación con la que se ha encontrado cuando ha llegado al trabajo o cualquier ente externo o objeto externo influye en su personalidad o en su carácter o finalmente en su estado de ánimo, hará también que su alternativa de solución cambie. Y bueno, de esa forma se va realizando y a fin de mes cada uno analiza las ideas. Entonces se hace un autoanálisis, una autoevaluación y leerá su blog. Bueno, y ahí irá tachando y, o irá aclarando las soluciones que ha propuesto. Cuando ya ha elegido qué es lo que ha querido decir o qué es lo que considera que vale la pena enviarlo, entonces entregará al coordinador y el coordinador hará un informe con los resultados obtenidos y se los devolverá o les hará llegar a cada uno de los participantes. De esa forma, en forma conjunta, coordinando reuniones, tal vez vía Zoom, vía Meeting, cualquier medio, escogerán la respuesta correcta. O quizás por correo electrónico, ya, por teléfono, como, como sea más conveniente. Entonces, esta técnica puede informatizarse y permitir o no que los blogs de notas sean accesibles al resto. Ya, en este caso, puede ser confidencial todas las respuestas que se dan o puede no ser confidencial. Cuando se ha decidido al principio de la aplicación de esta técnica que sí va a ser confidencial, entonces no se distribuirá. Sino, de otra forma, sí se va a distribuir al resto y va a ser de conocimiento público. Esta técnica es bien interesante porque, bueno, se trabaja solo y muchas de las respuestas van a obedecer al estado de ánimo. Entonces también es interesante porque si a cada uno nos tocara leer todo lo que hemos planteado como alternativa de solución durante un mes, seguramente algunas alternativas de solución nos parecerán muy graciosas porque hemos estado, o muy drásticas o muy dramáticas porque habríamos escrito en función a nuestro estado de ánimo. Esa es la técnica del cuaderno colectivo. A ver, antes de seguir, dentro de estas 7 técnicas, ¿alguien ha utilizado alguna de estas? ¿O en su oficina?
Bueno, aparentemente nadie. O no estoy conectada, no, sí estoy conectada. Listo, entonces pasamos a otra de las técnicas. Ya veremos la técnica 9, ya estamos acabando. ¿Qué es la técnica del brainstorming o tormenta de ideas? Ya, esta es súper recontra conocida y usadísima y de todo. Para quienes no sabían, esta técnica ha sido creada por Alex Osborne y es antiquísima, pero hasta la fecha ha llegado a nosotros con bastantes ajustes. Con seguridad no es la original. Y es una técnica sumamente útil y se genera un número de ideas, un caudal de ideas enorme. Eh, y se lo utiliza, como sabemos, para analizar los problemas y explorar alternativas de intervención, dónde podemos intervenir y con qué acción para solucionar el problema. Y en, alguna vez he visto en la universidad que se ha trabajado con esto, con esta técnica, mientras se guarde un tanto el respeto, se guarde el dejar hablar a los demás, o sea, cuando empieza el trabajo con esta técnica, ya que es una lluvia de ideas, el moderador o el que está conduciendo eh, la actividad con esta técnica tiene que poner en claro los puntos, eh, las pautas, o a ver, ¿cómo diríamos aquí? Las reglas sobre la mesa. ¿De qué forma? Uno, no se va a limitar el uso de la palabra, o sea, que participen cuantas veces quiera, pero eh, puede trazar algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede participar la misma persona 3 veces seguidas. Ya tendrá que esperar que participen otros para luego implementar, o digo, para luego participar, intervenir en el. Esa sería una. Dos, no interrumpir a quien está hablando. Eh, Otra sería no. Y cosas simples, ¿no? Como parte de las buenas prácticas, el hecho de no burlarse de las intervenciones de las personas, eh, no reírse, no hacer comentarios entre dos cuando el otro está hablando. O sea, ese ya también puede ser un extremo, ¿no? Pero puede, puede limitarla, puede dejar bien claras las reglas del juego, las reglas de participación. De esa forma se hace se aplica esta técnica de manera ordenada y se escucha a todos. Y entonces, esa es una, eh, si bien no es algo esencial, pero sí, esto siempre ayuda a que se trabaje en armonía. ¿Cómo se hace? Bueno, me imagino que todos, por lo menos todos o casi todos deben saber. Para quienes no se han familiarizado todavía con esto, con esta técnica, les comentaré. Se puede crear un trabajo o un grupo de entre 3 y 6 personas y se convoca una reunión con el fin de conseguir una mayor operatividad y expresar una sola idea cada vez que tiene el turno de la palabra. ¿Ya? Acá, cuando decimos el turno de la palabra, esta técnica también se la trabaja de manera consecutiva. O sea, si están los 6 en la mesa, el moderador dará la palabra al participante 1, luego al 2, luego al 3, al 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Y luego hará otra ronda y una tercera ronda, si es necesario una cuarta ronda. O sea, si alguien no en ese momento no tiene una idea, no puede decir, hasta el siguiente. ¿Okay? Y bueno, si se le ha ocurrido algo, tendría que esperar a que termine y hablar la siguiente vuelta. Ese, bueno, puede hacerse así. No, yo no, en la práctica no he visto que funcione así, sino más bien
cediendo la palabra, porque cuando se espera el turno, a veces hay mucho silencio, a veces uno por la presión eh, se lanza con cualquier cosa, entonces no ayuda, por lo menos en intervenciones que he visto, eh, no, se estaba más que sumar. Esta técnica del brainstorming, normalmente, bueno, por lo que yo he visto y tengo experiencia en ONGs, en un organismo internacional y en una oficina de gobierno que también he trabajado, se los hacen fuera de la oficina. ¿Cuál es la idea de hacerlo fuera de la oficina? Inclusive cuando trabajé en una ONG, tuvimos que irnos al lago y ahí estuvimos encerrados 2 días haciendo primero un brainstorming y luego evaluando y planeando el proyecto. No planeando, planificando el proyecto. ¿Cuál es la razón por la que se sale fuera? Para evitar las ausencias. Alguna vez se ha hecho acá en alguno de los hoteles, todos los recursos que se gastan en eso para tenerlos cómodos y tener a todos en una misma sala y sentados cómodamente y además alimentados, a veces se va todo al tacho. Dependiendo mucho con qué oficina se trabaja. Les comenté el otro día que una vez trabajamos con derechos humanos, en otras ocasiones trabajamos con otro tipo de como le llaman, de la sociedad civil, grupos de la sociedad civil, que nos hemos encontrado. Que todos llegaron a las 9 al desayuno. Hemos trabajado con la técnica del brainstorming. Eh, Algunos durmiendo, otros no, dormitando, otros sí bien activos, bien colaboradores, bien con mucha energía. ¿Y qué ha pasado? Llegó la hora del refrigerio, nos dieron la salteña y la sala se había vaciado. Vaciado no en el sentido tampoco de 0 personas, ¿no? Pero por lo menos un 40% de las personas solo habían esperado el refrigerio y se fueron. Con la idea de que tengo otra reunión, me disculpo, me están llamando urgentemente, o sea, cualquier. Entonces, ¿a qué llevan esas cosas? Que parecen detalles, ¿no? Que parecen críticas más que detalles. Lleva a que el trabajo concluya como sea. O sea, se improvise con los que han quedado en la mesa, eh, entre dos personas tengan que decidir por todos. O sea, eso ya no está reflejando el verdadero espíritu de la discusión. Entonces, de esa forma, muchas de estas técnicas se las elabora con el personal llevándolos a otro sitio. Si los llevan no sé, al lago, a Mayasa, donde sea, va a ser difícil que van a tener que necesariamente eh, suspender o pedir permiso de otra actividad para asistir y no van a escaparse con cualquier pretexto. Entonces, de esa forma se hace. Bueno, decíamos, entonces el coordinador de grupo se encarga de anotar en la pizarra todas las ideas que van emitiendo, ¿no? La primera, segunda ronda, etcétera. Acá, si existen momentos vacíos, esto es cuando la, la técnica no se la hace consecutivamente, sino es cuando cualquiera toma la palabra. En esos casos sí hay momentos que se tornan vacíos, nadie participa, y ahí está la intervención del coordinador. Les había dicho que hace rato también les repetí que la persona que coordina tiene que ser una persona especializada en esto. Tiene que tener el conocimiento de cada una de las técnicas y saber con qué se está manejando. Por un lado, el conocimiento de la técnica y por el otro está el conocimiento de la temática que se está trabajando, tanto del tema en sí como de las temáticas que se están trabajando. Entonces, cuando se producen estos vacíos, ¿qué es lo que pasa? El,
el moderador o coordinador puede emitir algunas sugerencias o, o sobre lo que ya ahí ya está escrito y ya está en la pizarra, puede aportar algo, puede aportar o de pronto sugerir esto cambiemos por esto o utilicemos este sinónimo o cambiemos este término que se adecua mejor o me parece que esto tiene mayor prioridad que este otro. O sea, puede intervenir de cualquier forma. O como les digo, tiene que tener conocimiento de la temática y en función a eso dirigir, manejar la discusión. Ya, parecería que van a ser jornadas que nunca terminen como las que les he contado hace un ratito. Pero este tipo de sesiones duran entre 30 a 60 minutos como máximo. Puede haber una segunda sesión con un intervalo. Si es que se quiere, de lo que ya se ha analizado, se quiere extraer algo más sustancioso, digamos, más priorizando los problemas, puede ser una segunda ronda. ¿Y cuál es bueno, en una segunda sesión se analizan seleccionando problemas y soluciones. Ahora, en esa segunda ronda se puede todavía ampliar, pero ¿cuál es la idea de la segunda ronda? Se ha trabajado, digamos, en 2 mesas o en 3 mesas, dependiendo el tamaño eh, el tamaño de los grupos, o si es una entidad grande que ha llevado a todos sus empleados, o si es un trabajo interinstitucional, como les decía, nuestras redes de bibliotecas, o bibliotecas facultativas, no sé, archivos históricos, lo que sea. ¿Cuál es la idea? Si han trabajado en grupos de 6, 5 mesas, ¿qué pasa? En el momento de la segunda sesión, estas mesas pueden intercambiar personas o de lo contrario pueden hacerlo lo que se llama la plenaria. Ya termina la discusión, hay ideas, todo, y las mesas se deshacen y se hace una plenaria con todos. Y ahí se va exponiendo ya en esa sesión las ideas y entre todos van observando las ideas del otro grupo y del otro grupo y van construyendo nuevas ideas. Entonces, en esta técnica constituye una herramienta muy potente en la solución de problemas poco estructurados y si se tiene en cuenta una serie de condiciones. Ya es lo que les mencionaba. Eh, desde las condiciones, desde las reglas de participación, las reglas de juego, desde ese momento hasta el momento de la discusión en plenaria. Que por lo general, cuando se utiliza un brainstorming, normalmente termina en plenaria. Lo mismo puede pasar con una biblioteca. Si es un grupo numeroso, entonces trabajan de 3 en 3, digamos 3 grupitos, o si son 30, podrán trabajar de 5 en 5 o 6 grupos y terminar todo su trabajo con lluvia de ideas. Acá le he puesto tormenta de ideas, ¿no? También se llama lluvia de ideas. Entonces, cuando termina toda su sesión de lluvia de ideas, se mueven las sillas y se hace una plenaria y ahí todos participan. Todos participan y todos observan el trabajo del otro y se llega a un buen consenso. A ver, haremos una crítica hasta acá. Y vamos a entrar luego en el método de las 6 preguntas. Eh, todo lo que hemos visto, ay caray, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que hemos visto hasta acá, ahí lo perdí mi brainstorming, nos hace ver un trabajo dinámico y un trabajo de participación. Como siempre les digo, ¿no? Es una creación de sinergias, una
propuestas, un involucramiento de todas las partes relacionadas o afectadas y, y, y además de inclusión, sobre todo eso de inclusión y no como en algunas otras instituciones que hacía antiguamente, donde el jefe disponía y hacía y deshacía, ¿no? Decía esto y si metía la pata, culpaba a sus funcionarios, ni en eso reconocía su error. Todas estas técnicas han podido ver son de participación. Les decía, de involucramiento de cada uno de los funcionarios y en diferentes, ya sea en diferentes etapas o dependiendo de su especialidad, o participación de todos, porque todos pueden aportar al trabajo del otro. Entonces, estas son, si bien algunas son antiguas, como la que vimos que fue esta, ¿no? Del brainstorming de 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, muchas de estas han sido reformuladas, ya sobre todo con el uso de las TIC, han sido replanteadas y reformuladas y hasta ahora se llevan. Algunas tienen incluso programas de apoyo, o sea, software de apoyo, etcétera. Lo que acá quiero resaltar es más que nada la participación. Que ya no son esas gerencias antiguas verticales en las que solo el gerente y su director de confianza eran dueños de la verdad y ellos imponían. Entonces, esa es una de las características que acá se observa. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo para que yo deje de poder respirar? Bueno, vamos a entrar al noveno método, que se denomina el método de las 6 preguntas. El de las 6 preguntas, o también, bien bonito, les voy a mostrar ahorita, que es el QQDSCP. Ya, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, esto no son las 6 preguntas por abreviado, ¿no? Que es qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Esto más parece el lead de la noticia. En comunicación se llama el lead de la noticia, no sé si sabían esto. Es el primer párrafo bueno, esto entre paréntesis, ya que mencioné eso, les aclararé para quienes no sepan. El lead de la noticia es el primer párrafo de las publicaciones en prensa. Inclusive tendrían que ser de las noticias que se leen en televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú solo escuchas o lees el primer párrafo y te has enterado de todo. Si quieres no lees más porque solo te va a dar detalles. ¿Y eso qué es? El qué, cuándo, cómo, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Entonces, esa misma... y de eso, volviendo al ejemplo, entre paréntesis de comunicación, eh, eso es lo más básico que enseñan en comunicación. Y cuando tú lo pones a la práctica, evidentemente muchos, sobre todo conductores o periodistas, bueno, conductores ahora más que periodistas, antiguos respetan. Ya los últimos no, porque te quedas. ¿Y dónde? Dice, estamos aquí haciendo una entrevista para si han subido los precios. Ya le preguntamos a esta señora y no te dice aquí dónde, si en el mercado, si en la calle, no te dice de qué zona, etcétera. Ya con este dato seguramente van a ver que es así. Bueno, entonces hay una técnica o método que es de las 6 preguntas, les decía, que precisamente trabaja con esto, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, dónde, cuándo, cómo y por qué? También se le conoce con el nombre de las 5W más H. 5W más H por las iniciales en inglés. Lo lean como el método de las 6 preguntas o como el método de 5W más H, estamos hablando de lo mismo. Acá ya va un poquito más allá. Va un poco más allá, ¿en qué sentido?
en que se identifican los problemas, se identifican las soluciones y esas soluciones ya elaboradas, ya puestas en limpio, llegan y se trabaja con esa técnica. Esa técnica no trabaja con uno de los métodos, técnicas anteriores, como puede ser el brainstorming, el método Delphi o el brainwriting o cualquiera de ellos, o el grupo nominal. No trabaja con ninguno, no específicamente. Puede trabajar con cualquiera, ya que las soluciones han llegado a ya redactadas a trabajar con este método. Entonces, las cuestiones planteadas se analizan contestando a cada una de las 6 preguntas del método. Miren, esto podemos utilizar inclusive en nuestros proyectos de grado. Como que ya el otro día hemos visto para elaborar la tesis, no, el título de la tesis, se acuerda que hemos utilizado 3 y probablemente 4, dependiendo. Y vean que para hacer un análisis de todo el problema o del diagnóstico que ya se ha emitido y de las posibles soluciones, podemos aplicar este método. ¿Cómo se hace? Contestando cada una de las preguntas. Entonces, si yo planteo ya con la técnica de lluvia de ideas, he establecido que es necesario cambiar el, todo el sistema, todo el software por uno nuevo, además comprar equipos y que se va a capacitar a las personas, se va a dar cursos de actualización, eh, vamos a contratar un consultor para que haga la instalación del software, etcétera, etcétera. Algo así planeo. Entonces ahí me preguntarán, ¿qué vas a hacer? Voy a renovar el software. ¿Quién lo va a hacer? Voy a contratar un consultor. ¿Dónde lo van a hacer? Aquí en la biblioteca o desde su casa algunos módulos. ¿Cuánto? En el periodo en el semestre que sigue. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, utilizando recursos o pidiendo un soporte económico a la dirección que se debe considerar como un recurso de emergencia y que saquen de donde puedan. ¿Y por qué? Porque si no lo hago, bueno, no contestaré así, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario ya que se está deteniendo la catalogación de los libros y hay títulos que son nuevos y son muy demandados que no están siendo puestos en circulación. Vean cómo hasta en nuestra área, eso con un ejemplo, y habrá decenas de ejemplos, centenar de ejemplos que pueden trabajar. Y esto, como les decía, se puede trabajar incluso con el proyecto de grado. Las cuestiones planteadas se analizan contestando a cada una de las 6 preguntas. En todo caso, si alguna no es importante, lo eliminamos, no lo tomamos en cuenta. Como lo que pasó cuando estábamos definiendo el título, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué, para quién, dónde y tiempo? O cuándo, digamos, si aplicamos esto. ¿Cuándo? Y cuándo, cuando veíamos que no se ajustaba, entonces lo sacábamos. De igual forma, si no puedes contestar las 6 preguntas o no hay elementos que tengan la necesidad de que se contesten las 6, lo pueden obviar cualquiera. La innecesaria en todo caso, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. Si aún existen muchas causas, se puede aplicar el principio de Pareto. Ahí ya. Bueno, eso tendríamos que verlo aparte. ¿Qué quiere decir una priorización de lo que es con mayor porcentaje de influencia? Hay que aplicar la ley 2080. ¿Ya han escuchado hablar de esta ley? Bueno, la ley 2080. ¿No han llevado gerencia? Eso significa, ¿no? Hemos llevado, licenciada, el anterior
antes de este, en el primer semestre. Gracias, Shirley. ¿Y han visto todos estos temas? No, licenciada, hemos visto Mm. de management, después gerencia, o sea, más teórico, licenciada. Creo que sí hemos visto, pero no recuerdo esta ley, licenciada. Ah, ya, ya. Sí, en esto, yo creo que en gerencia, porque todos los elementos que estamos viendo ahorita que son de análisis, de diagnóstico, son parte de la nueva gerencia, del new management. Y que obviamente todo esto es un extracto de esa nueva gerencia que está orientado a la, está orientado a, que les decía, al diagnóstico de los problemas, a identificar los problemas. Entonces, esta ley, la 2080, es 20% en contra, 80% a favor, algo así. ¿Ya? O sea, que hay que priorizar dándole un valor, eh, una asignación, un valor. Entonces, calculamos, a ver, con un ejemplo les diré, si mi prioridad era cambiar, cambiar el software, comprar nuevos equipos, capacitar a las personas, entonces a, a eso le voy dando valores, ¿no? Y, y lo otro era, digamos, cambiar las sillas porque son muy incómodas y son frías. En, y así bien es una cuestión importante, pero quizás eso todavía se podría solucionar, quizás comprar bases de tapizar y que le pongan esponja nueva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí voy dando un valor. Y, perdón, ahí doy el valor, cuantifico y hago ese cálculo, priorizando lo que es prioritario en la palabra. Entonces, este es el método de las 6 preguntas y, como les decía, puede ser aplicado en cualquier ámbito. Eh, bueno, si a alguien le interesa, veremos la regla de Pareto la próxima clase. No es larga, es bien poquita y es una regla antiquísima. Ya es una ley, precisamente es Pareto el que ha establecido esta ley. Entonces, el que dice que el 20% de las causas, eh, el 20% de las causas ocasionan el 80% de los problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? Eliminar las causas. Ya, a ver, les voy a mostrar con un ejemplo para no interrumpir esta. Entonces, bueno, continuaremos. Esa es la, la novena técnica o método de las 6 preguntas. Y viene finalmente la que es más bonita, más interesante, que con seguridad esto sí lo han debido llevar, ya sea en administración o en gerencia, en algún lado, que es la técnica del diagrama causa-efecto. Y ha sido descrita por Ishikawa en 1943. Imagínense, durante la Segunda Guerra Mundial. Es una técnica súper usada. Y yo me acuerdo desde que estaba en economía en los años, en los 90, después de 20 años en ciencias de la información, se seguía utilizando este diagrama de Ishikawa. ¿Se acuerdan? El diagrama de Ishikawa o la espina de pez, también conocido como el diagrama causa-efecto. Esta es otra de las técnicas para identificación de problemas. Y no solo de identificar el problema, sino establecer las causas que están ocasionando el problema. Por eso es que se denomina causa y efecto. Y un poquito haciendo
revisando cómo ha surgido esto, Ishikawa ha creado esta técnica y el diagrama, obviamente, cuando un grupo de ingenieros de Kawasaki le pidieron que resuelva algunos problemas, o sea, que les ayude a identificar. Entonces ha sido ahí que por primera vez ha mostrado esto. Eso sí, ha sido, obviamente, por el nombre nos damos cuenta que es japonés. Y al tener éxito en esas primeras intervenciones, se ha extendido por todo el Japón y más tarde a nivel mundial. Esto se utiliza, por lo menos hay autores en diferentes idiomas, lo que quiere decir que se lo conoce prácticamente en todo el mundo. Como les decía, se llama también diagrama causa-efecto y también se llama la espina de pescado o la espina de pez, por la forma que tienen, cómo se construye. Ahora, en las últimas modificaciones, las últimas versiones, digamos, que han salido, también se denomina el diagrama de las 4M. Estas son recientes modificaciones, no modificaciones, digamos, lo han implementado o lo han mejorado. Entonces, se trabaja ahora con las 4M. ¿Dónde estoy? Ya. Y cuando hablamos de las 4M, ¿qué quiere decir? Máquina, material, mano de obra y método. ¿Ya? Es como, bueno, recientemente se ha incorporado esto y se les denomina también el diagrama de las 4M. El diagrama en sí ha sufrido una pequeña modificación que se sitúa con mayor claridad cada espina y específicamente a la de la máquina, el material, mano de obra y del método. Y también está, bueno, se ha incorporado esto a la forma clásica de agrupar las causas. En la actualidad se usan dos variantes del diagrama que son las 5M, incluso la 4M ya ha sufrido una modificación, como verán ustedes, y la quinta es el medio. Además de otro método que es parte como una variante del diagrama Ishikawa, que es el PEM-PEM. Ay, no puedo subrayar esto. ¿Qué es el PEM-PEM? Es personal, entorno y método. Y el otro PEM es planta, equipos y materiales. O sea, otra forma que permite trabajar, identificando problemas. En el anterior teníamos máquina, material, mano de obra y método. Se ha cambiado aparentemente mano de obra por personal, hay un entorno y también se habla del método, la planta, equipos, materiales, casi lo mismo, pero ya está de otra forma ordenado, ¿no? Esto se utiliza para desglosar problemas en sus componentes elementales. O sea, se lo va desmenuzando, se va detallando casi al mínimo para, para desglosar los problemas. O sea, vamos llegando al punto exacto que genera el problema. Bueno, conociendo el problema en su más mínimo elemento, obviamente va a facilitar encontrar más fácilmente va a facilitar encontrar la solución. Bueno, finalmente se puede decir que es un método gráfico de análisis que permite obtener un cuadro detallado sencillo y de fácil visión de las posibles causas, obviamente efectos de un problema. Es el diagrama que más se ha utilizado
y está utilizando actualmente. Aquí estaba buscando imágenes, como aquí está la espina de pez. Vamos a copiar esto. Y ya no, bueno, salió esto. Aquí está, con las 5 M's, y aquí se está viendo el efecto, ¿no? Los materiales, los métodos, la mano de obra, el medio, la máquina. Entonces estamos hablando acá cómo se analiza el, trabajando con las 5M. Vamos a hacer luego, si nos da el tiempo, algún ejemplo con eso. Y acá está el, el desarrollo del diagrama causa-efecto. Ya en una primera etapa solo vemos cuál va a ser el efecto, o sea, cuál es estos elementos, medios, materiales, van a tener una serie de intervenciones que están causando algo, y eso va a tener un efecto. Ya con ejemplos se puede ver mejor la mano de obra, los métodos, etc. Y en el punto 5 ya se ve con más claridad cómo se va elaborando, y acá cada uno de estas flechas son los elementos de este grupo. Si hablamos de mano de obra, digamos, personal contratado, personal poco eficiente o personal no capacitado, además de máquinas obsoletas, máquinas en mal estado, además la no existencia de manuales, guías, que ya estamos en métodos, y no existen los recursos y el material escasea. Todo eso efecto que la producción se haya detenido, o que los productos que están saliendo estén saliendo con fallas, y que que tengan, ya no tengan recepción en el mercado, y que se esté tocando y ya no tenemos ni dónde almacenar ese material que nadie quiere. O sea, vean cómo las causas van a ocasionar un efecto, y se tiene que trabajar sobre eso, obviamente, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo mucho más clarito. Aquí está. No se ve muy bien, pero lo puedo. Miren acá. Ay, miren. Este es el ejemplo de seguramente de una entidad médica, o una unidad de salud. Vean cómo para máquinas, organización, que son los medios, o sea, lo que podemos hacer es adaptar. Si no tenemos exactamente máquinas, podemos hablar de equipos. Si no tenemos métodos, podemos hablar de normas, lineamientos, normativa interna, normativa, leyes, etcétera. Personal, mano de obra, otros medios materiales, en este caso, eh, aquí nos dice insuficiencia de material, falta de bombas, no puedo leer acá, para la asistencia, infraestructura inadecuada. En el tema de personal, bueno, estoy leyendo al revés, vamos a empezar. Máquinas, la respuesta inadecuada de radiodiagnóstico, respuesta inadecuada de laboratorio, eh, falta de, falta de mantenimiento de aparataje, avería del aparataje, insuficiencia del aparataje. Organización, ya, puede no haber, miren, acá han encontrado 5 y acá se ha encontrado 1, 2, 3, 4, o sea, una serie de, de causas, y de una causa grande se han encontrado subcausas, causas que hace que exista una causa más grande,
en la organización y medios. Vamos a leer eso. Circuitos inadecuados, mala definición de puestos de trabajo, la definición de puestos, ¿no? Después, a ver, mala política de salud, inexistencia de programas de educación sanitaria, falta de información de los clientes, sistemas de salud. Bueno, dentro de los sistemas de salud está todo eso que atinge a la organización, ¿no? De, deficiencias en atención primaria, mala asistencia de urgencia domiciliaria y así, falta de procedimientos en métodos, falta de criterios de prioridad, actitud defensiva de los facultativos, del personal, falta de formación, falta de personal, falta de rendimiento, absentismo, infraestructura inadecuada y medios materiales, insuficiente de material, falta de boxes para asistencia. Todo eso que ha ocasionado que los servicios de urgencias o de emergencias se saturen y estén los pacientes haciendo filas desde las 2 de la mañana o desde el día anterior y que estén durmiendo en el suelo dentro de ya que no hay suficientes camas. Ese es el diagrama causa-efecto. Se ve todos los problemas y se lo construye así, por, por categorías, y esto es lo que hemos ido viendo, ¿no? Priorizando problemas y dándoles una jerarquía. Acá ya viene agrupado porque tiene su forma de 4M y el de 5M, que prácticamente tendría que aplicarse a todo, o sería funcional a todo, a todo tipo de análisis, quiero decir. Y así es como hay que ir desmenuzando los problemas para encontrar cuál es el efecto. Acá, más que problema, lo denomina efecto. O sea, todas esas cuestiones causan un efecto en la unidad de emergencias. ¿Y cuál es el efecto? La saturación. O sea, no es ahora cuál es el problema, ¿no? Dentro de esta diagramación, dentro de este método, no es tanto cuál es el problema, sino cuál es el efecto. ¿Qué está ocasionando todos esos problemas? ¿Qué efecto tiene? Entonces, y se habla de la técnica del árbol y causas. Igual, es lo mismo, es parte del diagrama de Ishikawa, y bueno, por tanto se dice que es visual y sencilla como el otro, ¿no? Entonces, en el centro de una hoja grande se anota el problema que se desea estudiar, ya lo que estamos viendo acá. Y a la izquierda del mismo se anotan en tantas casillas o rectángulos como sea necesario las causas que pueden originar el problema. Y vamos anotando, se están enseñando las causas, efectos más importantes sobre los que es posible influir o no. Y luego podremos ir a cada una de las causas. Miren, acá está, esto lo he copiado porque he visto que eran 6, pero no he encontrado que en métodos, administración, maquinaria, personas, materiales está bien, ¿no? Pero aquí encontré que le ponen 6 y no he encontrado que haya 6 en este momento que ni alguien encuentre esa literatura, súper. Entonces, hasta acá estamos viendo 10, si no me equivoco. Sí, son 10 métodos y técnicas para diagnosticar los problemas. Entonces ha quedado un poco lejos lo que nos enseñaban hace un tiempo, que para identificar el problema vas a construir tu árbol de problemas. ¿Recuerdan eso? Recuerdan que, a ver, vamos a... no tengo ningún... Acá.
Recuerda que nos poníamos a trabajar de esta forma. Aquí veíamos el problema, eh, el problema grande, digamos, y acá empezábamos a ver cuáles eran las causas de ese problema. Y no trabajamos con un tercer nivel, simplemente trabajamos con uno o con dos. Ay, se me borró este. Entonces, ponía un problema, digamos, falta de, ya no nos debe poner falta de, ponemos, digamos, instalaciones en mal estado. Bueno, ¿cuál será el mal estado? No hay que especificar eso. Después, instalación eléctrica con fallas. ¿Cuál es el problema grande? Entonces, unidad de información inadecuada. Eso era lo que, de esta forma, identificamos los problemas. Y así vamos identificando más problemas que hacían a un problema grande. Con el diagrama de Ishikawa, prácticamente estamos, bueno, aquí le he puesto problema, ¿no? Creo que este gráfico está mal. Con el diagrama de Ishikawa, igualmente identificamos un problema o una causa en este caso, e identificamos los causales del, perdón, identifico un efecto y aquí en los costados, en el diagrama, identifico las causas. En cambio, cuando utilizamos, nos decían el árbol de problemas y no nos especificaban qué era así como nos mostraban el problema mayor y cuáles son las causas. Pero de eso no se extrañe. A ver, ¿qué quiero decirles? Que existe otra metodología que no la he desarrollado acá, que la veremos mañana, que se llama la metodología SOP, ZOPP, que tiene su origen en Alemania y que también es de gran difusión. Eso lo veremos mañana o el lunes. Y la otra es la metodología, bueno, la técnica FODA, que ya por demás la conocemos. Nos vamos a ver la SOP el día lunes. Bueno, y luego vamos a ver otras herramientas que son para el desarrollo del proyecto y vamos